Vamos a continuar con la jornada, con la última de las intervenciones previa a la clausura. Y realmente el título de esta mesa redonda son los futuros informes sobre sostenibilidad. Esto significa que vamos a abordar uno de los dos grandes retos que el lema de esta jornada nos ha planteado, la digitalización y la sostenibilidad. Y lo vamos a hacer con dos personas, evidentemente, de primera línea para poder mostrarnos el enfoque que sobre este tema vamos a abordar, que es su marco normativo, su marco regulador y en qué contexto va a tener que elaborarse y manejarse la información sobre sostenibilidad. Lo vamos a hacer y en primer lugar intervendrá María Dolores Urrea Sandoval, subdirectora general de Normalización y Técnica Contable del ICAC, de la que luego diré alguna reseña más sobre su desarrollo profesional, y con Esther Ortiz Martínez, vicepresidenta de Economistas Contables del Consejo General de Colegios de Economistas. Realmente lo vamos a abordar, y las dos se complementan perfectamente, en primer lugar, desde una perspectiva amplia y global, que nos lo va a hacer María Dolores, donde nos va a plantear el tema de lo que es el marco regulador sobre la información, sobre sostenibilidad, y nos lo va a plantear, lógicamente, en el contexto actual establecido por la Directiva del 14 y nuestra Ley del 18, y cómo, a partir de ahí, toda la propuesta de directiva de abril del 2021 nos va a modificar ese marco y nos va a hablar de informes corporativos sobre sostenibilidad. Entonces, yo creo que ese marco general, evidentemente, nos va a plantear el escenario donde nos vamos a mover. Es cierto que es un escenario en el que estamos, si me permitís la expresión, bailando en los últimos años, porque ha estado muy presente y muy del interés de muchos actores económicos, pero muy particularmente de los profesionales del mundo de la contabilidad. Y yo creo que ahí hemos estado, y la prueba está en las personas que me acompañan, que son profesionales del mundo de la contabilidad y están muy presentes en todo lo que se está trabajando en relación con el marco al que estamos refiriéndonos. En segundo lugar, Esther va a concretar todo el proceso que la reforma de la directiva, en ese nuevo marco que nos dará para elaborar esos informes corporativos de sostenibilidad, se tienen que apoyar en unas normas europeas concretas de información en materia de sostenibilidad. Evidentemente, pues ambas nos van a completar todo el panorama con el que nos vamos a enfrentar en los próximos años los expertos contables, las organizaciones, para tener que dar respuesta a completar nuestra información financiera con esta información de sostenibilidad que evidentemente es absolutamente necesaria y que yo creo que podemos enorgullecernos de que en el ámbito en el que nos movemos, este nuevo campo de actuación de profesionales en el mundo económico pues cae muy de lleno en el mundo de los contables. Y esto es así, y ahora en la breve reseña de ambas quedará bien reflejado, porque el Consejo Asesor de la Unión Europea sobre los temas de información financiera, el EFRAG, en su momento se partió para visionar ambos bloques de información absolutamente imprescindibles, complementarios, que las organizaciones deben de elaborar, comunicar y que todos los usuarios debemos de tener muy presente en nuestras tomas de decisiones. Bueno, vamos entonces con la reseña que antes señalaba. María Dolores Urrea es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Murcia y en Derecho por la UNED, y además es inspectora de seguros del Estado, lo cual le ha llevado a una formación evidentemente amplia a través del curso superior de inspectores de seguros del Estado. Su actividad profesional, evidentemente, se centra en estos momentos en el ámbito de una institución pública muy conocida para nosotros, como es el ICAC, pero también ha tenido una actividad en el ámbito docente. Evidentemente, ha sido profesora invitada universitaria y de muchos cursos por muchas organizaciones, y en el ámbito profesional, muy de la mano del ICAC, además de la Dirección General de Seguros, ha intervenido en muchos comités sobre regulación contable y, evidentemente, en la parte del comité de las reuniones, ha participado en las reuniones del EFRAG en lo que nos compete.
Por lo tanto, estamos ante una persona que nos aportará lo que antes he dicho con toda solvencia. Por su parte, Esther Ortiz, compañera de universidad, es doctora en Económicas y profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Murcia, y evidentemente su afán académico la ha llevado por muchas universidades a compartir su formación y, a su vez, su conocimiento en la impartición de numerosos cursos. Eso lo complementa con una actividad investigadora muy potente, últimamente muy focalizada hacia los temas de responsabilidad, siendo editora precisamente de una revista muy prestigiosa en ese ámbito. Ha participado en muchísimos congresos, reuniones a nivel nacional e internacional, y este ha sido uno de los temas últimos que la ha tenido muy entretenida, y como vicepresidenta de Economistas Contables del Consejo General y en nombre del propio Consejo, pues ha formado parte del grupo de expertos de contabilidad de la Asociación de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeños y Medianos Despachos, que es evidentemente un tema que nos preocupa mucho en el ámbito profesional cuando hay que considerar todo el mundo de los profesionales, y los pequeños y medianos evidentemente son mayoría y están muy necesitados de ese tema. También es miembro del grupo técnico del grupo asesor del EFRAC, de la Comisión Europea, y por lo tanto ha participado en el conjunto de normas sobre las que nos va a hablar. En definitiva, que tenemos el lujo de contar con dos personas que nos van a ilustrar de cómo está ese reto ante nosotros de la información sobre sostenibilidad y cómo se va a abordar en el ámbito, si nos centramos en el ámbito global, pero en el ámbito regional de la Unión Europea y en el ámbito nacional de España. Muchas gracias a las dos por participar en esta jornada del REC, y le doy la palabra a María Dolores Urrea. Muchas gracias. Pues, por mi parte, muchísimas gracias al REC por invitarme a esta jornada anual del registro de expertos contables, que además es un placer, ¿no?, ver a tanta gente en el aula, por aquello de que la jornada es presencial, lo cual es de agradecer, ¿no?, porque si no, estas jornadas híbridas en las cuales te enfrentas a las pantallas y a los sitios vacíos siempre da un poco de tristeza, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, como ya… Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación, tus palabras. Mi labor aquí va a ser dar ese marco normativo global, ¿no?, en el que se va a centrar esta obligación de los futuros informes sobre sostenibilidad a nivel directiva, a nivel regulación, y luego pues Esther se centrará más concretamente pues en esas normas que a nivel europeo van a regular esa información sobre sostenibilidad. Bueno, en primer lugar, señalar que todo esto para nosotros no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, como sabéis, pues hasta ahora el nombre que tiene es información no financiera. Se ha cambiado por información sobre sostenibilidad, pero ya, bueno, desde la directiva de 2014, la número 95, que se traspuso en un primer lugar a través del Real Decreto Ley del año 2017, que luego derogó la Ley 11/2018, bueno, pues en España ya hay una regulación muy concreta sobre el tema de información no financiera. He hecho aquí una comparativa, ¿no?, para ver lo que exige la directiva todavía en vigor, lo que exige la ley. En un primer momento, como sabéis, ese Real Decreto Ley lo que hacía era una transposición de mínimos de la directiva. Nos encargamos, de hecho, en el Instituto, en el ICAC, de ese borrador para que diera lugar al Real Decreto Ley, básicamente porque, bueno, como ya se ha anunciado aquí, la información no financiera, la información ahora de sostenibilidad, pues está muy ligada a la información financiera. Y entonces, bueno, pues eso se dejó ver en que esa obligación, esa información no financiera ya se contenía en la directiva contable. La Directiva 34/2013, como una modificación del artículo 19, y era ahí donde se insertaba esa nueva directiva. Entonces, bueno, luego pues, la Ley 11/2018, como todos sabéis, modificó de alguna manera el alcance y además el contenido pues, lo hizo más exigente. Por eso, si bien inicialmente, ¿no?, la directiva en vigor exige
la aplicación de esos estados de información no financiera a grandes empresas, que son además entidades de interés público y que tengan más de 500 trabajadores, así como a entidades de interés público que sean matrices de un grupo grande con más de 500 trabajadores. Bueno, pues en España la Ley de Información No Financiera ya desde el 1 de enero de 2021 es más exigente todavía de lo que era, ¿no?, la ley para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, y entonces exige que se reporte ese informe a sociedades que tienen más de 250 trabajadores o bien que sean entidades de interés público de acuerdo con la definición que da la Ley de Auditoría de Cuentas, salvo las que se consideran pymes de acuerdo con la directiva contable, ¿vale? O bien también estarán obligados aquellos que durante 2 ejercicios reúnan a fecha de cierre de cada uno de ellos al menos una de las siguientes circunstancias contempladas dentro de la definición de grande, ¿no? Que sea, pues, que o bien tengan el total de partidas del activo superior a 20 millones de euros o bien que el importe neto, la cifra anual de negocio sea superior a 40 millones. Todo esto nos pone en una situación que, como ahora veremos, la directiva, ¿no?, que va a venir, en principio se espera que esto había una propuesta de directiva, pero ya a nivel europeo pues está muy consensuada y se espera que se publique para noviembre de este año. Bueno, pues ya prevé un contenido, como ahora veremos, mucho más exigente, del que nosotros ya pues estamos muy alineados, ¿no?, con esta exigencia superior de nuestra ley. Esta directiva, ¿no?, todavía en vigor, el contenido de la información no financiera, todavía denominada así, bueno, pues se refiere a cuestiones medioambientales, sociales, de personal, derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno. También, bueno, pues exige, ¿no?, que se describa de forma breve cuál es el modelo de negocio de la entidad, que se describa brevemente cuáles son las políticas aplicadas, los riesgos relacionados con esas políticas, indicadores claves de resultados no financieros que sean permanentes. Y en cuanto al formato, bueno, pues si bien la directiva daba opción al Estado miembro que ese estado de información no financiera se incluyera en el informe de gestión o en un informe separado, a la hora de transponer, ¿no?, al ordenamiento interno, lo que se decidió es que ese estado siempre tenía que formar parte del informe de gestión. Eso no quita, bueno, que puede ir en un estado separado, pero siempre que esté referido al informe de gestión y, por tanto, cumpla los requisitos que se exigen para el informe de gestión. Esto nos da ventaja ahora con lo que está por venir, porque precisamente es la decisión que se toma con la nueva Directiva de Sostenibilidad, ¿no?, que siempre tiene que elaborarse, tiene que formar parte del informe de gestión. Además, bueno, pues la todavía directiva en vigor contempla la posibilidad de exención a las filiales, siempre y cuando pues, se incluya, ¿no?, esa información en el informe de gestión consolidado o en un informe separado de la matriz, cosa que en nuestra Ley de Información No Financiera esta exención, ¿no?, se refuerza con la exigencia de que hay que dar información sobre la dominante en la cual se incluye esa información la filial para poder estar exenta, así como del registro mercantil u oficina donde se depositan esas cuentas de la matriz. Y, por último, pues referirme al tema de la verificación que hay actualmente. Bueno, pues si bien la directiva solamente exige al auditor, como ya sabéis, que se compruebe únicamente que se ha presentado esa información y, además, da posibilidad de incluir a opción del Estado miembro esa figura del verificador, de prestador de servicios independiente, ¿no? En la Ley de Información No Financiera, esa verificación se exige, no es una potestad, sino que ya se exige y, además, se incluye esa figura del verificador de servicios independientes. Ahora, con la nueva directiva, bueno, pues ya veremos cómo es, pero en cualquier caso, pues la idea es, por supuesto, pues ya que está incorporado esa figura del prestador de servicios independientes, pues se va a mantener, aunque sigue siendo una opción del Estado miembro. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre cómo viene, en qué dirección viene esa propuesta de directiva que se espera para noviembre? Bueno, pues como ya he mencionado, el ámbito de aplicación se amplía,
Básicamente, bueno, pues porque como consecuencia de un fitness check que hace la comisión, ¿no? Previo a esta propuesta de directiva, pues se pone de manifiesto que la información no financiera pues tiene muchos defectos pues, a nivel de comparabilidad, de contenido, tiene problemas tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista del usuario de la información, ¿no? Y entonces eso es lo que motiva fundamentalmente pues, que haya esa nueva propuesta de directiva que ahora bueno, pues está a punto de aprobarse. Entonces, el ámbito de aplicación que ahora se prevé es que va a ser exigible este informe sobre sostenibilidad a todas las empresas grandes y a todas las cotizadas. A diferencia de lo que teníamos antes, en la cual las pymes estaban excluidas, ¿no? de esa obligación, básicamente, bueno, pues por esa, ¿no? ese mandato de la Comisión, ¿no? de pensar primero a pequeña escala y todo esto, ¿no? Pues al final, en ese ámbito de aplicación sí que se va a incluir a las pymes. Pero con excepción de las microempresas y de las pymes que coticen en mercados alternativos y de crecimiento. Concretamente me estoy refiriendo a las pymes cotizadas, ¿vale? Son las que van a estar también obligadas. No obstante, esto ha sido objeto también de debate dentro de la Unión Europea, porque había quien quería sacar a las pymes, incluso a las cotizadas, dentro del ámbito de aplicación, pero bueno, luego veremos cómo se le va a dar pues, un calendario, ¿no? Un poquito más generoso para que entre en vigor esta obligación e incluso la posibilidad de que no apliquen hasta más tarde, ¿vale? Con una serie de requisitos. Pero bueno, a día de hoy, para que tengamos una idea, en principio, pues eso, todas las empresas grandes y todas las cotizadas, incluyendo pymes. ¿Qué pasa con el contenido? Bueno, dado que nuestra ley es más exigente en cuanto al contenido, probablemente pues, no nos va a afectar demasiado, ¿no? Dado que la nueva directiva sí que regula con más precisión el contenido en relación a la directiva anterior y, además, lo más relevante es que ese contenido mínimo debe de incluir pues normas, ¿no? Luego lo explicará Esther, ¿no? A nivel europeo pues, se están ya elaborando unas normas para que esa información sobre sostenibilidad pues, sea más comparable y bueno, pues tenga más valor. Además, en la última fase de negociación con el Parlamento Europeo se han incluido además más requerimientos sobre aspectos sociales y medioambientales. Bueno, pues ya he dicho, ¿no? La aplicación obligatoria de normas europeas sobre sostenibilidad. Esa va a ser la Comisión la que la va a aprobar por actos delegados y su elaboración pues, se encarga al EFRAG como asesor técnico de la Comisión, sobre el que nos hablará Esther. Y además va a elaborar unas normas específicas para pymes que van a tener carácter voluntario. ¿Dónde se va a ubicar todo los informes sobre sostenibilidad? Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? En el informe de gestión, con lo cual a nivel europeo desaparece esa posibilidad de que figure en un documento separado. En España nosotros ya esa posibilidad no la teníamos como consecuencia de que el legislador pues, no quiso utilizar esa opción. Otro tema de debate durante la negociación de la directiva ha sido el de las empresas no UE, ¿no? Si tenían que estar obligadas también a elaborar este informe de sostenibilidad o no. En un primer momento la Comisión consideraba que por problemas de competencia pues no era recomendable, pero bueno, luego pues, el Parlamento ha considerado que sí. Y bueno, pues en el consenso lo que tenemos ahora es que los Estados miembros van a tener una obligación, que es la de comunicar anualmente a la Comisión, bueno, pues la lista de filiales y sucursales que sí cumplen con esta obligación de publicación, es decir, lo que se denomina una lista positiva, ¿vale? Pero, bueno, pues dadas las dificultades, ¿no? Hay que, de todo ese engranaje que habrá que realizar, pues, cómo hacer, ¿no? Para que los Estados miembros tengan esta información, esa comunicación, tal, pues esta obligación no va a entrar en vigor hasta los ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2028, si bien la Comisión se reserva una cláusula de revisión para, en su caso, pues, exigir más contenido a estas empresas no UE. En cuanto a las pymes cotizadas a las que me he referido anteriormente, bueno, pues finalmente quedan dentro del alcance de la directiva, pero se ha incluido una opción y es que hasta 2028
se les permite que no elaboren ese estado de este informe de sostenibilidad siempre y cuando, bueno, pues declaren las razones por qué no han reportado ese informe sobre sostenibilidad. ¿Qué ocurre con las filiales? Bueno, este también fue un debate importante, ¿no? Porque había quien consideraba que por motivos de información pues era muy relevante que las filiales también estuvieran obligadas a elaborar el estado el informe sobre sostenibilidad y finalmente, bueno, pues se ha contemplado esa exención salvo las filiales cotizadas, que en todo caso sí que tendrán que elaborar el informe sobre sostenibilidad. Y además, en caso de que haya diferencias considerables, ¿no? Porque claro, la razón por la que querían borrar esa exención a las filiales era pues, que la actividad de la filial fuera muy diferente a la información que pudiera dar la matriz a nivel consolidado, ¿no? Del grupo. Entonces, por eso pues, se incluye esa cláusula de que si hay diferencias considerables entre la situación de la empresa y la del grupo, pues que se deba dar más información sobre la filial a nivel consolidado. Otro tema que también se trató mucho es el de la convergencia con normas internacionales. Como sabéis, bueno, pues, lo que se busca para las empresas también es que se eliminen esas cargas innecesarias y, en la medida de lo posible, bueno, pues haya convergencia entre todas las iniciativas globales existentes. Por eso, pues al final, en uno de los recitales se hace mención concreta a las normas que se emiten por el ISSB. Otro aspecto es el de los sectores de alto riesgo, es decir, normas específicas por sectores que son especialmente importantes, concretamente aquellos que utilizan recursos naturales. Se dice que tienen que aportar más información en lo que se refiere a biodiversidad, temas de riesgos medioambientales y tal. Todo esto, claro, es complicado, luego hay que concretarlo, ¿no? A ver exactamente en qué grado, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el tema de la verificación. En la nueva directiva pues ya no va a ser una opción de los Estados miembros, sino que va a ser una exigencia, y cosa que a nosotros, bueno, en principio nosotros ya lo tenemos aquí, con lo cual para nosotros no es una novedad. ¿Quién va a realizar esa verificación? Bueno, pues puede ser el auditor, ¿no? Que audita los estados financieros, o bien la directiva deja la opción a los Estados miembros de incorporar al prestador de servicios de verificación, el prestador independiente, nosotros ya tenemos esa figura, o bien que sea otro auditor distinto del que audita los estados financieros. El contenido de esa verificación, bueno, pues habrá que hacer un informe, hace un enfoque progresivo, ¿no? Primero seguridad limitada y posteriormente pues una seguridad razonable cuando la comisión ya emita las normas correspondientes. Y bueno, ¿qué opinión habrá que emitir tras esa verificación? Bueno, pues ¿dónde ¿no? Que tiene que poner esa opinión? Pues el auditor, el Estado miembro puede exigir que se incluya en el informe de auditoría, es otra opción, ¿no? A la hora de transponer la directiva, pues tendrán que decidir, ¿no? Al nivel correspondiente, ¿no? Si se incluye obligatoriamente en el informe de auditoría o no. Y en cuanto al prestador de servicios de verificación, bueno, pues ese informe se tendrá que publicar junto con el informe de gestión. Entre los requisitos a nivel práctico que pueden resultar interesantes, ¿no? Para todos los profesionales que se dediquen a esta verificación del informe de sostenibilidad, pues señalar que para el caso del prestador de servicios de verificación que ya esté acreditado a 1 de enero del 2024, pues no se le va a exigir esos requisitos de formación teórica práctica ni tener que superar un examen, pero sí tendrá que tener formación continuada, igual que para los auditores, ¿vale? Y en el caso de aquellos prestadores de servicio de verificación que estén en proceso de acreditación a 1 de enero del 2024, pero que finalice ese proceso de acreditación antes del 1 de enero del 2026, bueno, pues igual que los anteriores, o sea, no se le va a exigir requisitos de formación teórica, práctica, ni que supere un examen, pero sí formación continuada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en el caso de los auditores, que tendrán que tener, para no tener que someterse a esos nuevos exámenes de acreditación, ¿no? Para verificar, tendrá que estar en proceso antes del 1 de enero del 2024 y acabar ese proceso el 1 de enero del 2026, lo cual quiere decir, bueno, pues que está la cosa, ¿no? Para acceder al ROA, ¿no? Está la cosa justita ya para las siguientes convocatorias, ¿no?
¿Y qué más? Bueno, pues ya nos queda el tema de los plazos. En la propuesta consensuada todavía no está del todo súper cerrado el tema, ¿no? Por un lado, tenemos plazos para adoptar esas normas que va a aprobar la comisión, que va a elaborar el EFRAG. Los plazos son muy justos, porque por parte de la comisión, ¿no? Pues, en principio tienen que estar las normas, digamos, generales, ¿no? Para elaborar estos informes sobre sostenibilidad a 30 de junio del 2023 y aquella información complementaria, información específica por sectores a 30 de junio del 2024. Y por último está, pues, las fechas de aprobación de esta directiva, que se prevé que se apruebe en noviembre de este año y con una fecha de transposición de 18 meses desde la aprobación de la directiva. Y luego, bueno, pues los plazos de aplicación pues son, de momento, ¿no? Hasta que no se publique la directiva, por supuesto, no lo sabemos, pero de momento los que hay previstos son estos. Los ejercicios financieros que empiecen a 1 de enero del 2024, ¿no? Para las empresas grandes, que sean entidades de interés público, que tengan más de 500 empleados, y las entidades de interés público que sean dominantes de un grupo grande, con más de 500 empleados, y luego ya, bueno, pues para el resto, los que comiencen el 1 de enero del 2025 y para las pymes el 1 de enero del 2026, sin perjuicio de esa opción que va a dar la directiva de que, en la medida que digan por qué no, pues podrán retrasarse hasta el 1 de enero del 2028. Y por mi parte, bueno, pues espero que haya sido de interés y paso la palabra a Esther, que es la que va a dar pues todo el meollo sobre estas normas de los informes, ¿no? de sostenibilidad. Gracias. Bien, pues a ver, ¿dónde? ¿Es aquí? Sí. ¿No pasa? Vale, perfecto. Bien, pues ante todo dar las gracias por la invitación para participar en esta jornada. Y yo sé que al final me he quedado la última, ¿no? Antes de la clausura. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El listón altísimo después de todo el elenco de ponentes que me han precedido y luego la cuestión del tiempo, ¿no? Voy a intentar condensar el contenido de lo que yo quería comentaros en mi presentación de hoy. Entonces, bueno, pues después del marco que ha quedado muy bien desarrollado por María Dolores, pues deciros que no se nos escapa ninguno, que la Unión Europea en estos 2 años y medio, en estos 2 últimos años y medio, pues ha tomado una velocidad de crucero para liderar a nivel mundial la normalización, en la emisión de normas en cuanto a información corporativa en materia de sostenibilidad. Y eso ha causado una revolución mundial, porque ya teníamos cuerpos normativos y teníamos marcos de referencia, pero al ponerse a esta velocidad a elaborar unas normas y tal, pues el resto de organismos que ya tenían sus marcos normativos y sus cuerpos de referencia también han empezado a ver cómo esto se movía a mucha velocidad y han tenido reacción, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en un momento especialmente activo en este sentido. No tenemos que olvidar de qué se trata esto. No es solo que la empresa tenga que informar sobre lo que está haciendo en materia de sostenibilidad. ¿Qué es lo que busca en realidad la Unión Europea con esta estrategia verde? Pues lo que busca es que en realidad las actuaciones de la empresa sean sostenibles y esas actuaciones se concreten en una información corporativa. Y 2 grandes mensajes, ¿no? ¿Por qué estamos hablando en esta mesa de informes de sostenibilidad? Podéis pensar, primero, ¿por qué estamos hablando de esto si lo que nos ha comentado María Dolores es que va a ser solo obligatorio en el ámbito de aplicación que ya estaba en la directiva actual y la ley española, la ley 11/2018 y en la directiva que viene, en la directiva nueva? ¿Por qué estamos hablando de esto si solo en el ámbito de aplicación son grandes empresas? Sí, es verdad que ahora se incluyen las pymes cotizadas, pero pymes cotizadas en España, pues no sé, las que puede haber, pero bien poquitas, ¿no? Entonces, y aparte estamos en un foro, en una jornada de expertos contables, ¿no? Entonces,
parece que esto un poco descoloca al principio y dice, informes de sostenibilidad que van a ser obligatorios solo para grandes empresas, porque al final las pymes cotizadas son grandes empresas, y expertos contables, ¿no? Pues muy bien, sí que nos interesa y mucho. ¿Por qué? Pues ya lo ha comentado María Dolores. Primero, porque la información empresarial está compuesta de dos grandes patas. Una, la información financiera tradicional, que es a la que estamos acostumbrados y con la que nos sentimos cómodos, los expertos contables, ¿no? Y otra, la información no financiera, que ahora se llama información en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al llamarla no financiera parecía que no tenía nada que ver con lo financiero. Pues no es cierto. Por eso, desde el seno de la Unión Europea se decidió vamos a cambiarle el nombre para que no sea en negativo. En materia de sostenibilidad. Bien, los expertos contables, igual que hasta ahora éramos los encargados de la información financiera, también vamos a ser los encargados de la información no financiera en materia de sostenibilidad. Y buen ejemplo de ello, ya lo ha comentado María Dolores, es el hecho de que los reguladores, los que ya estaban regulando la información financiera, son los que se han encargado de la información en materia de sostenibilidad. ¿Quién se encargó de transponer la Directiva de Información No Financiera en España? Pues el ICAC, ¿no? ¿Quién está asistiendo como regulador, como organismo oficial a las reuniones del EFRAC? El ICAC. El EFRAC, ¿no? ¿Qué es el EFRAC? Pues el órgano asesor de la Comisión Europea oficial en materia de información financiera, pero es que es el que está elaborando o encargado de la información en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, los expertos contables vamos a ser los encargados, el director financiero, el encargado de la información financiera, va a ser también el encargado de la información no financiera. Y luego el tema de las grandes empresas. Bien, efectivamente, muchos de nosotros trabajamos en pequeños y medianos despachos de profesionales. Podemos decir, esto a mí no me va a tocar para nada. Pues no, tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas de debate que se ha planteado en la directiva y en las normas europeas que se están desarrollando es el tema de la cadena de valor. La empresa que está obligada, la grande, tiene una cadena de valor en la que están operando las pequeñas y medianas empresas, que son a las que nosotros asesoramos. Y esa gran empresa que sí que está obligada nos va a pedir de manera indirecta a las pymes y a nosotros que las asesoramos y que trabajamos todos los días codo a codo con ellas, nos van a pedir esa información en materia de sostenibilidad. Y otra cosa más, es que para financiarnos, para pedir financiación, se ha hablado a lo largo de la mañana de los fondos europeos, de fórmulas alternativas de financiación, pues vamos a necesitar esa información en materia de sostenibilidad, porque si no, la financiación la vamos a tener cerrada. Las finanzas sostenibles en el seno de la Unión Europea están mucho más desarrolladas incluso que la información corporativa en esta materia. De manera que queramos o no, pues esto es algo que ya es una realidad, y es una realidad que viene a una velocidad vertiginosa. Y por eso, pues tenemos que estar al día en lo que se nos va a pedir en materia de sostenibilidad. Bien, esto era solo para ilustraros que el EFRAC, que es el órgano asesor en información financiera, se ha duplicado. Ahora tiene dos patas, la pata de la información financiera, la tradicional, y la de la información en materia de sostenibilidad, la que se va a ocupar de esta información no financiera. Efectivamente, el ámbito de aplicación ahora de la obligatoriedad se ha extendido, pero han seguido quedando fuera las pymes. Solo se meten dentro las pymes cotizadas. Pero claro, las pymes sí que están de manera indirecta, se ven arrastradas a todo esto por los efectos indirectos en la cadena de valor. ¿Qué es lo que veréis por ahí en las normas, en la prensa especializada, como lo que se llama el efecto trickle down? Que es que, al final, aunque las pymes no estén dentro del ámbito de aplicación obligatorio, pues les llega de una manera indirecta. Bien, pues en el EFRAC, antes de que el EFRAC creara su propio órgano en materia de sostenibilidad, pues ya tenía que empezar a desarrollar, pues a asesorar sobre estas futuras normas europeas en materia de sostenibilidad. Entonces, lo primero que se hizo fue crear un grupo de trabajo técnico para emitir una serie de recomendaciones sobre cómo debían ser estas normas europeas en materia de sostenibilidad. Todos estos informes, los tenéis ahí en la transparencia, están disponibles en la página web del EFRAC. ¿Bien? Pues ahí ya, y a partir de ahí ha sido como se han desarrollado estas normas, porque ya existen
estas normas, un primer set en forma de borrador, y ahora lo veremos, que acaba de cerrarse, bueno, se cerró el 8 de agosto, el primer periodo de consulta pública. Pues ya existen normas europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad, 13 normas concretamente. ¿Cómo se han diseñado? ¿Qué recogen? ¿Qué obligaciones van a tener que cumplimentar las empresas que tienen que cumplir estas normas? Pues ya se recomendaba inicialmente al EFRAG que tenía que seguir en la arquitectura de estas normas una arquitectura que llamábamos siempre de 3x3, porque eran 3 capas sobre 3 áreas de información y sobre 3 temáticas, todo 3, 3, 3, 3. 3 capas, ¿por qué? Porque se empieza de lo general y se llega a lo particular. Primero una capa general de normas generales, que son las que ya existen, que están en borrador. Luego, normas específicas por sectores. Ha comentado María Dolores que aquí el sector es decisivo. No es lo mismo una empresa que tiene pozos petrolíferos que una empresa que es un despacho profesional, ¿no? La capacidad de influencia, de riesgo sobre el medio ambiente, sobre cuestiones sociales, no es la misma. Entonces, el sector es determinante. Por eso una segunda capa es a nivel de sectores y luego una tercera capa sería a nivel de entidad, ya con más nivel de detalle. Hay que cumplimentar 3 áreas de información y todo esto ya es ¿qué tengo que incluir yo en mi informe de sostenibilidad? Pues tengo que incluir 3 áreas informativas, una sobre mi estrategia, otra sobre la implementación de mi estrategia y otra sobre indicadores concretos, medición del desempeño. La información en materia de sostenibilidad, sabéis que no es solo cualitativa, no es solo narrativa, que yo cuente una historia, sino también incluye datos cuantitativos, indicadores. Y 3 temáticas, que esto no es nuevo, es las 3 temáticas tradicionales, la ESG en inglés o ASG en castellano, que son las temáticas de medio ambiente, social y gobernanza. Bueno, a la gobernanza se le incluye un plus, porque se incluyen algunas cosas más de innovación en sostenibilidad y demás, pero son las temáticas tradicionales. Y alguien me puede preguntar, si al principio se empezó diciendo que ya existían normas y cuerpos normativos de referencia, ¿qué pasa con esos cuerpos normativos? Hay empresas que ya tienen mucha trayectoria elaborando informes de sostenibilidad. Esto no puede ser una ruptura. La Unión Europea lo tenía claro. Entonces, la idea que se ha seguido desde el principio, desde que hemos estado trabajando en el EFRAG desarrollando estas normas, ha sido trabajar en todo momento desde la cooperación, desde la gobernanza, la coherencia con todo lo que ya existe. Conocéis pues, que existen las normas GRI, que son las más aceptadas a nivel internacional. Pues hay un acuerdo, en concreto con GRI, por parte del EFRAG. Pues, otro acuerdo con la Fundación IFRS. O sea, se ha intentado trabajar de la mano con todos los organismos que ya tenían cuerpos normativos que se estaban utilizando. Una cuestión muy importante y que luego ha sido objeto de mucho debate y lo sigue siendo, el tema de la materialidad. Estamos acostumbrados a nuestra materialidad en la información financiera, pero en la información en materia de sostenibilidad, el concepto de materialidad es doble en la Unión Europea y se amplía. Y ahora hablamos de la doble materialidad, es decir, no solo tengo que incluir aquella información que yo considero que es significativa en cuanto al impacto de la empresa en el exterior, sino también, como el exterior, impacta en mi empresa. Esa doble vía, de dentro a fuera y de fuera hacia adentro, es la doble materialidad. Y eso pues lleva a toda una serie de problemáticas, porque tengo que dejarle claro a la empresa cómo justificar qué es material y qué no, porque en función de que sea material, así informaré o no. Bueno, pues ya tenemos un cuerpo normativo. Si veis por ahí, las ESRS son las normas europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad. Y estas normas siguen el esquema de la arquitectura planteada inicialmente del 3x3x3. Primero, las que ahora mismo estaban en exposición pública, las que están en borrador, son normas generales, lo que se llama ahí cross-cutting, que son normas transversales, y se deja para una segunda fase, un segundo set de normas, las que serían sectoriales específicas. Y, bueno, las temáticas, las que hemos comentado, hay que cumplimentar todas las temáticas, medio ambiente, cuestiones sociales y cuestiones de gobernanza. Pues esa es la estructura de las normas. Las 13 que han estado en exposición pública y en un segundo set las sectoriales y las normas de pymes. Sobre esto comentar, al hilo de lo que ha dicho María Dolores, que para las pymes, como también hubo debate, aunque ahora solo están obligadas las pymes cotizadas,
pues se va a dejar en la nueva directiva 3 años más para desarrollar unas normas específicas para pymes cotizadas. Lo que pasa es que aquí el debate es que si tú dejas 3 años más para desarrollar unas normas proporcionales a los recursos que tiene una pyme cotizada, aunque yo entiendo que suele ser una empresa grande, normalmente el mercado no va a esperar 3 años. El mercado les va a exigir a esas empresas que ya publiquen su información en materia de sostenibilidad. ¿Y cómo lo va a pedir? En función de las normas generales para empresas grandes. De manera que lo que se pretende es agilizar este proceso, que las normas para pymes estén también antes. Y la idea también es desarrollar unas normas básicas a un nivel muy básico para todo tipo de pymes, no solo para cotizadas, y luego irle sumando capas para las pymes cotizadas. Ya vamos a ver en qué queda todo esto, porque ahora mismo se está trabajando sobre los comentarios que se recibieron a la consulta pública de este primer set de 13 normas europeas. Bien, y esta transparencia solo para que vierais un ejemplo. Esta es la norma E1 sobre cambio climático. Las normas se llaman ESRS y van teniendo la E si son de medio ambiente, la S si son sociales y la G si son de gobernanza. Y bueno, van desarrollando cada una de las cuestiones sobre las que hay que informar y van pidiendo toda una serie de información. Por ejemplo, si hablamos de cambio climático, pues hay que emitir información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pues todos esos son los DR1, 2, son los requisitos informativos que van pidiendo las normas. Vale, pues estas yo creo que más o menos las he comentado. Y deciros que aquí es básico el papel que vamos a tener que jugar los expertos contables. Y para eso, pues el Consejo General de Economistas, a través de la EFA, que ya ha mencionado también en la presentación Javier y en la que hemos estado muy activos en el EFRAC, hemos organizado 2 jornadas informativas que han sido multitudinarias. Una se organizó en enero de 2021, que batió todos los récords en la Comisión Europea y en el EFRAC, y la última fue la de julio de 2022. Pues es vital contar con la información y la formación al respecto. Y luego deciros que este periodo de consulta pública de este primer set de estándares se cerró el 10 de agosto y se han recibido más de 750 comentarios. Y ahora mismo se está en proceso de análisis de todos estos comentarios. Y hay temas que son más controvertidos que otros y ello llevará a que las normas finales queden de una manera o de otra. Y bueno, ya lo voy a dejar aquí y muchísimas gracias. En las conversaciones entre todos nosotros, la cuestión era poner el foco en lo que es más general para nosotros. Y yo creo que lo han señalado las dos, que son las pymes. Y, por lo tanto, yo creo que las posibles respuestas en torno a eso nos las han dejado ya aclaradas. Las pymes tienen que tener un foco especial en todo esto. La arquitectura está diseñada, está bien diseñada. Evidentemente, se está corriendo mucho para completar el edificio y yo creo que eso responde al propio interés de la Unión Europea de liderar este tema y, evidentemente, no de una manera aislada, sino en conexión y cooperación con el resto de los organismos reguladores de la información financiera, de la información no financiera, etcétera. Entonces, en el caso de las pymes, yo creo que se nos han puesto encima de la mesa dos cuestiones. Las pymes empresas, en qué medida van a estar o no obligadas a ello, ya lo hemos visto, no lo están, pero sí se va a prever un marco normativo para que puedan hacerlo voluntariamente. Y dos, por la cadena de valor, al final sí van a tener una voluntariedad obligada, porque no va a quedar otra. Y las otras pymes son los despachos, los profesionales. Entonces, foco en pyme, empresas, organizaciones del sector productivo, foco pymes, despachos, profesionales de expertos contables. Unos y otros tienen que estar muy atentos a todo este marco que yo creo que aquí se nos ha presentado de una forma magistral. Muchas gracias a todos, les damos un aplauso y seguimos.